técnico y había hecho la especialidad en ciencias sociales. Imagínense lo que me costó a mí entender todo esto, ¿no? Que bueno, bien. Les voy a presentar algunas moléculas como para que las tengan en cuenta. Están subidos como ejercicios extras en la autogestión, simplemente para que las vean por si no las han trabajado. Uno es el dióxido de azufre. Vean simplemente que la reglita práctica me dijo que necesitaba tres enlaces. Y bueno, vamos a recordar simplemente qué pasaba cuando yo tengo que unir, por ejemplo, dos átomos a mi átomo central y la reglita práctica me dice que necesito tres enlaces. ¿Qué había que hacer en esos casos? El enlace doble, exactamente. Y si tenemos un enlace doble, dábamos lugar a una estructura de qué tipo? Resonante, exactamente. ¿Y cómo son las longitudes de enlace si uno va al microscopio y observa esas longitudes de enlace? ¿Cómo van a ser? Exactamente, un promedio entre una longitud simple y una longitud doble. Exactamente, muy bien, chicos. Entonces, bueno, pero si tuviéramos que hablar, por ejemplo, de la geometría electrónica y molecular del dióxido de azufre, ¿qué me dirían ustedes? La geometría electrónica. ¿Cuántos pares de electrones? Sí, muy bien. Primero son distintas. Exactamente, muy bien. ¿Qué me define que son distintas? La presencia del par no compartido alrededor del átomo de azufre. Ahora bien, la geometría electrónica, ¿por qué es trigonal plana y no es tetraédrica, por ejemplo? Muy bien, son tres zonas de alta densidad. ¿Y por qué yo al doble enlace no lo considero como dos zonas de alta densidad? Pregunta de examen teórico. ¿Por qué el doble enlace no lo considero una zona de alta densidad? Muy bien. ¿Y qué significaba el enlace pi? ¿Es direccional el enlace pi? ¿Será direccional? No, no es direccional. Muy bien, solo se considera, muy bien Rafael también, solo se considera, y Rosario muy bien también, solo se consideran los enlaces sigma. Estamos como una zona de alta densidad electrónica. ¿Por qué la geometría molecular es angular? ¿Por qué es angular la geometría molecular? Porque la geometría electrónica perfecta esa trigonal plana, se tiene que deformar. ¿Por qué se tiene que deformar? Para garantizar qué cosa, que exista, qué cosa, la mínima repulsión. Bien, la mínima repulsión, exactamente. ¿En qué hibridará este azufre? Acá está. Este azufre en qué va a hibridar en sp2, exactamente. Bueno, entonces, este compuesto yo se los escribí únicamente. Ustedes cuando vean las filminas siempre presten atención en estos signos que yo les escribo. ¿Sí? Están estos signos porque es algo en lo que se suelen equivocar en los exámenes y que no quiero que se equivoquen. Fíjense lo que les hice acá respecto a los dobles enlaces y los triples enlaces. Para eso nada más. Bueno, acá tienen otra especie. ¿Cómo se llama esa especie? Anión, muy bien. ¿De qué tipo? Muy bien, anión nitrito. Exactamente, muy bien, anión nitrito. ¿Cuál es la particularidad que hay que tener siempre con las estructuras aniónicas o catiónicas? Ver el electrón de más o el electrón de menos para colocar en la cantidad de electrones disponibles. Y después se resuelve exactamente igual como si tuvieran un compuesto sin carga. ¿Estamos? Fíjense que en el anión nitrito, con la particularidad, es que además de tener un electrón extra, cuando yo haga la regla práctica, me van a terminar quedando más enlaces de lo que debería tener, por lo tanto tengo que agregar los dobles enlaces. ¿Estamos? El nitrógeno puede expandir objeto. Si están en la duda, ¿qué tienen que hacer? Como siempre. Si están en la duda, muy bien, esa es la respuesta. No, no puede expandir. Pero si estuvieran en la duda, ¿qué habría que hacer? Verificar muy bien en la tabla periódica. Exactamente. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, tienen acá bastantes cositas para analizar. Quiero que lo vean bien. ¿Estamos? Dióxido de carbono, creo que lo habíamos hecho ya dióxido de carbono, pero bueno, simplemente creo que se los agregué simplemente para que vean cómo al tener dos dobles enlaces, seguimos considerando dos zonas de alta densidad, pero se trata de una molécula lineal. Me dice Matías, ¿cambian algo si la estructura de Lewis la escribimos todo en la misma línea? Me refiero al anión nitrito. ¿Vos decís de la misma altura exactamente? No, no pasa nada, Matías. No hay problema con eso. No, no se hagan problema por esas cosas. Bien, sí, sí estaría, o sea, sí me gustaría
respecto a esos detalles mínimos que tienen que tener en cuenta es, por ejemplo, que a los pares de electrones no compartidos los ubiquen en lo, a ver, en lo posible, como bien hacia arriba del átomo central. Vieron que en el agua, que tenemos el oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, vieron que yo los dos pares de electrones no compartidos los ubico como bien arriba en la cabeza del oxígeno. Lo mismo en el amoníaco, no sé si han visto cuando han hecho el amoníaco, que el par de electrones no compartidos yo lo coloco siempre arriba del nitrógeno. Eso nada más. Es como para indicar que la presencia de ese par de electrones no compartidos tiende como a deformar la nube electrónica. Es esa precaución nada más, que los pares de electrones no compartidos traten de colocarlos de ese modo. ¿Bien? ¿Me siguieron? ¿O están más perdidos? Bien, muy bien. Bueno, y acá es algo que se los escribí porque lo estuvimos charlando ayer. ¿Qué hacemos con el ácido clorhídrico? ¿Qué pasa si tiene un compuesto de ese modo? Bueno, no tienen que hacerse mucho problema tampoco, porque lo único que tienen que decir, que acá ya se los escribí, simplemente decir que tiene un enlace covalente simple, que ese enlace es polar. Fíjense cómo está desplazada la densidad electrónica hacia el átomo de cloro. Cuando se trata de moléculas biatómicas, así como el ácido clorhídrico, directamente la geometría electrónica es igual a la molecular y lineal, porque el ángulo de enlace es 180 grados, porque simplemente se trata de dos átomos que se están enlazando y nada más. Y bueno, y esto sí, me gustaría que si les llegara a aparecer en el parcial, si les llegara a aparecer en el parcial, sí me gustaría que indicaran esto nada más. ¿Bien? Simplemente eso, que no es necesario acudir a la hibridación para explicar ese enlace. ¿Por qué no es necesario acudir a la hibridación? Ya te respondo Rosario, creo que no se me puede decir eso. Claro, y además porque el cloro perfectamente puede formar un enlace con el hidrógeno. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en el caso del metano, el carbono no podía formar los cuatro enlaces? Por eso surge el concepto este de orbitales híbridos. Eso también era algo que estábamos charlando ayer, por eso se los escribí acá. Me dice Rosario, ¿por qué indica más la deformación? ¿Por qué indica más la deformación de la nube electrónica ponerle en el átomo central los electrones no enlazados? En realidad vos tenés tu átomo central, que es el más electropositivo, y tenés los átomos más electronegativos alrededor. Bien, de esa forma, según Lewis, vos podías ver cómo era la distribución de los electrones en la molécula. Ese átomo central, que es el que se está enlazando al resto, puede ser o que bien comparta todos sus electrones, o bien que tenga electrones sin compartir. Como es el átomo central el que tiene que ubicar a los otros átomos a su alrededor, son los electrones del átomo central los que van a influir en la nube electrónica. ¿Quiénes son los que están acomodando a los átomos a su alrededor? ¿Los oxígenos o los nitrógenos? El nitrógeno. El nitrógeno es el que tiene que habilitar el espacio para ubicar a los oxígenos y a su vez para ubicar este par de electrones no compartidos. Bien, por eso es que afecta mucho, no es que afecte mucho, pero es considerar otra zona de alta densidad para ver cómo se tiene que acomodar el nitrógeno para poder formar este anión. Es por eso, nada más. Obviamente que cuando nosotros armamos la geometría electrónica, la geometría molecular, tenemos que considerar los pares de electrones no compartidos y los compartidos. Cada átomo que quede en las posiciones terminales tendrá sus electrones sin compartir. Que después eso, Rosario, que me preguntas vos, estos electrones que están acá sin compartir, o la carga con la que puede llegar a quedar cada uno de los oxígenos, va a influir cuando esta especie se quiera unir a otra especie más. Entonces, en ese caso, ahí ya no vamos a tener que hablar de enlace atómico, sino que vamos a tener que hablar de una unión con otra molécula, es decir, de las fuerzas intermoleculares. Estamos, Rosario, los átomos que te quedan alrededor te van a servir más para explicar la unión entre las moléculas que la unión entre los átomos de una sola molécula. Y Brandon me pregunta si hay hibridación. No se considera hibridación, Brandon, en el ácido clorhídrico. ¿Bien? No se considera hibridación porque no te hace falta acudir a ese concepto para poder explicar por qué se forma este simple enlace. Y bueno, y después les había quedado a ustedes de tarea esta especie aniónica, que no sé si lo hicieron, ¿alguien lo pudo hacer? De todas formas lo tienen ahí resuelto. ¿Alguien lo pudo hacer? Bien, coinciden con esa estructura que planteé yo. ¿Qué teníamos acá? ¿Alguien se anima a explicarlo?
Mis animos están tímidos. Veamos, ¿qué pasó acá? Teníamos una estructura aniónica, quiere decir que tenemos un electrón de más. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Son tres iodos, cada uno necesitará, cada uno querrá tener 8, 24. Luego tenemos 7, lo que tiene cada uno. Muy bien, Pedro, exactamente. Tenemos un electrón de más, son 22, exactamente. 24 más 22, dos electrones. Eso indicaría que hay un solo enlace. Pero ¿cuántos enlaces como mínimo necesitarían para formar esa estructura? Muy bien, como mínimo van a necesitar dos enlaces. Como acá tiene un enlace, tienen que subir a dos enlaces. Entonces, bueno, suben la cantidad de electrones necesarios. Que fíjense cómo lo escribí yo acá. Acá está 3 por 8, 24, ya está. Por acá que escribí 3 por 8, 24 más 2. Porque en realidad tenemos tres átomos de la misma especie. Entonces, para ver los electrones necesarios, no me hace falta diferenciar un iodo del otro iodo. Simplemente digo, bueno, de los necesarios que yo tengo, voy a tener que sumar dos más para poder habilitar los dos enlaces. ¿Bien? ¿Estamos? Tenemos tres átomos de la misma especie. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo quiera hacer el Lewis de todo esto? Como bien dicen ustedes, va a haber un electrón de más. ¿Cuál es la regla que yo les recomiendo para ver a quién le asigno ese electrón de más? Vayan probando o habilitando de qué forma queda mejor conformada esa estructura. A ver, si ustedes tienen yodo, yodo y yodo, ustedes saben que tiene que haber sí o sí un simple enlace en algún lado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Un yodo tendrá que tener un simple enlace con el otro yodo, ¿cierto? Y el otro yodo, que tendrá 7 también, tendrá que tener un simple enlace con el otro yodo, ¿sí o no? Bien, ¿y ese electrón de más, en dónde lo podría ubicar entonces? Ese electrón de más, ¿en dónde lo podría ubicar si quisiera en el átomo central? ¿Estamos? Si quisiera lo podría ubicar en el átomo central. Lo importante es que ustedes verifiquen, lo importante es que ustedes verifiquen de que un yodo que tiene 7 electrones de valencia, enlazándose con un simple enlace al yodo central, se forma su octeto. El otro yodo que tiene también 7 electrones de valencia, haciendo un enlace simple con el otro yodo central, completa su octeto, y bueno, veré qué pasa con ese electrón de más. ¿Dónde lo puedo ubicar? ¿Por qué? Si yo tengo el yodo, supongamos acá, este yodo central, y forma un simple enlace con un yodo y otro simple enlace con el otro yodo. ¿Cuántos electrones le quedan a su alrededor? Si no consideramos el electrón de más. 5. Muy bien, Juan, exactamente. 5 electrones. Entonces, ese electrón de más lo puedo utilizar yo para que me quede una cantidad par de electrones alrededor del átomo de yodo. Y acá, como bien decía Pedro, ¿cuántas zonas de alta densidad electrónica tengo alrededor de este átomo de yodo? 5. Muy bien, perfecto. ¿A quién se asemeja esta estructura? A la del difluoruro de xenón. Bien, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo ubicábamos esto? Los tres pares de electrones no compartidos se ubicaban en un solo plano. ¿Qué ángulo forman? 120 grados. Esto era también lo que me había preguntado Victoria. ¿Lo ven eso? Los tres pares de electrones no compartidos alrededor de átomo de yodo en un solo plano de 120 grados. Bien. Y los dos enlaces yodo y yodo, ¿qué ángulo forman? ¿Cómo se termina llamando esta geometría molecular? Lineal, exactamente, perfecto, muy bien. ¿Qué hibridación tendrá este átomo de yodo? Ahí te explico, Rafael. Muy bien, sp3d, perfecto. Ahora, si tuviéramos que, está el ítem que dice polaridad, ¿qué van a decir ustedes? Eso se los dije ayer. Polaridad, ¿qué van a decir? Bien, vamos a hacer un par de consideraciones. Si no existiera esto que está acá, no sé si existiera esto, la molécula, como bien dijeron ustedes, es apolar. Pero acá estamos hablando de una estructura aniónica. Se trata de una especie con carga. ¿Qué les dije yo ayer respecto a esto para los cationes y los aniones? Les dije que son estructuras en las cuales no se puede hablar de polaridad porque ya vienen con una carga neta. Entonces simplemente lo que se dice es, se trata de una especie con carga.
En este caso se trata de una especie con carga negativa. Y nada más. Ahora, muy bien, como dijeron ustedes, si este menos no existiera y esto fuera un compuesto eléctricamente neutro, entonces, de ese modo, la molécula resultante, ¿cómo sería? Apolar. Fíjate, Brandon, que el anión yoduro, ¿cuál sería? ¿Cuál es la forma del anión yoduro? Exactamente, entonces cuidado, esta es otra especie que existe para el yodo. Pero cuando les hablen, Brandon, de anión yoduro es yodo menos. Esta es otra especie de yodo que existe. Y acá me habían preguntado, a ver, estoy viendo, a ver, me dice Rafael, no entiendo por qué se multiplica 3 por 8 más 2 y no se hace 10 por 3. Lo que pasa, Rafael, es que vos fíjate que en las moléculas que habíamos analizado antes, tenías tu átomo central y a su vez tenías átomos a los costados. Entonces vos decías, bueno, el átomo central tiene que verse obligado a expandir. Entonces vos sabías que esos dos se los sumabas a tu átomo central. Acá es complicado ver eso, ¿por qué? Porque se trata de tres átomos de la misma especie. Se trata de tres átomos de la misma especie. Pero por eso yo directamente que dije, a los necesarios que tengo, directamente le sumo dos y se acabó. Si no, lo que podrías hacer, Rafael, que es, decís, bueno, dos yodos, a ver si lo quiero, eso es lo que quiero, eso es justo lo que quería escribir. Lo que podemos hacer es lo siguiente, puedes decir, dos yodos necesita, o sea, sigue necesitando tener 8 electrones. Entonces escribís 2 por 8. Y un yodo, sabes que no va a necesitar 8, sino que va a necesitar 10. Entonces escribís, eso lo escribí en el chat, a ver si por ahí lo escribió Joaquín. Sería 2 por 8 más 1 por 10. Entonces ahí serían los 26 electrones. No podría ser nunca 3 por 10, Rafael, porque eso significa que estás aumentando estás permitiendo que expandan el octeto los tres iodos, y eso no es lo que corresponde, porque antes con las otras moléculas tampoco lo hacíamos así. Únicamente expandía octeto el átomo central. Acá yo lo escribí directamente de ese modo, porque se trata de tres, misma especie atómica. Es por eso. Bien, bueno, muy bien chicos, vamos a hacer. Ah, perfecto, Rafael, muy bien. Me parece perfecto que pregunte. Muy bien, el anión perclorato. A ver, me dice Tomás, disculpe, profe. Si bien acá, como dijo, no hablamos de polaridad, sí decimos que la nube electrónica es asimétrica. Muy bien, sí. Por eso la geometría molecular. Exactamente, la geometría molecular. Sí, eso sí, Tomás. Exactamente. No hablamos de polaridad, pero todo el resto de cosas es exactamente como vos estás diciendo. Exactamente. ¿Qué pasa con el anión perclorato? Lo mismo que habíamos dicho antes. ¿Estamos? Tenemos que ver en dónde coloco ese electrón de más. ¿Bien? ¿A quién le colocarían ese electrón de más? En el anión perclorato. ¿Al cloro o al oxígeno? Exactamente, algún oxígeno. Y fíjense que si hacemos esa reglita práctica, que ustedes ya saben, imagino cómo se hace, me termina dando 4 enlaces. Quiere decir que estaríamos bien, porque serían los 4 enlaces que necesitamos para cada oxígeno enlazarse con cada oxígeno enlazarse con el cloro. ¿Bien? Pero ¿qué pasaba acá? ¿Qué pasaba acá? Ya habíamos dicho que podíamos hacer acá cuando correspondiera y siempre que se pudiera hacer. Los 4 enlaces están bien. ¿Bien? ¿Qué otra cosa más había que verificar? La carga formal del átomo central. Muy bien. ¿Qué era lo mejor, por lo general? Que la carga formal del átomo central fuera lo más baja posible. ¿Se acuerdan de todo eso? Si se pudiera, la hacíamos cero. ¿Cuándo no se puede hacer cero? A ver si alguno se da cuenta. ¿Cuándo no se podría hacer cero? Por ejemplo, en un nitrato. ¿Por qué no? Si yo quisiera, no puedo bajar la carga. Muy bien, cuando el átomo central no me permita muy bien expandir el octeto. Exactamente, esa es la respuesta. Yo con el cloro podré expandir octeto. Si tengo la duda, ¿qué tengo que hacer? Ir a la tabla periódica, verificar y demás. El cloro puede expandir el octeto. Si ustedes lo revisan, tranquilos y tranquilas en su casa, ¿qué van a verificar? Que esta estructura es posible, como yo siempre les digo, para mí todas las estructuras son posibles,
Pero fíjense que la carga formal del cloro es de más 3, o sea, está bastante elevada esa carga formal. Entonces, si quisiéramos, podríamos empezar a bajar esa carga formal. ¿Estamos? Fíjense que, bueno, acá primero le agregaron dos dobles enlaces y finalmente le terminaron agregando tres dobles enlaces. ¿Se animan a hacer rapidito antes de que se corte qué carga formal tiene el cloro acá? 7 electrones de valencia, bien. Electrones sin compartir, ninguno. Y enlaces, por lo que veo, son 7. Es decir, que queda con una carga formal de cero. Fíjense que para bajar desde más 3 hasta cero, lo único que hicimos fue agregar dobles enlaces. ¿Cuántas zonas de elevada densidad electrónica existen alrededor del átomo de cloro? Cuatro zonas. ¿En qué hibridación tendrá el cloro entonces para poder acomodar a los oxígenos en el espacio? sp3. ¿Y qué ángulo de enlace esperaría que exista en esta molécula? ¿Qué ángulo de enlace esperarían que exista si es sp3? Muy bien. ¿Les parece entonces que es una estructura cristalina, una estructura molecular perfecta? Geometría electrónica perfecta. Lástima que se cortó. A ver, seguimos. Bueno, hasta acá lo que hemos dicho es que es una estructura electrónica con geometría electrónica molecular perfecta. ¿Cómo se llamará la geometría electrónica? Bueno, voy a esperar a que se vayan conectando. Muy bien, tetraédrica. Perfecto. Y por eso, si vemos cómo sería la estructura finalmente representada, sería una estructura que tiene una geometría electrónica igual a la molecular, perfecta, sin deformaciones. Por eso el ángulo de enlace es de 109,5 grados. Estas líneas punteadas, ¿qué significaban? Significa que la longitud de enlace, cloro, oxígeno, siempre va a ser un intermedio, siempre va a ser un intermedio entre quienes. Bien, la resonancia estaba acá, perfecto. Entonces estas líneas punteadas, ¿qué significan? Estos 144 picómetros es la longitud de enlace. Va a ser un promedio entre quienes, entre la longitud del doble enlace y la longitud del simple enlace. Tomás, agregamos los dobles enlaces para disminuir la carga formal del átomo central. Por lo general, si tenés cargas positivas y querés disminuir esa carga formal positiva, agregas dobles enlaces que significaría agregar electrones. Es decir, estás agregando cargas negativas. ¿Estamos de acuerdo? No de nada. El resto, ¿esto se entendió? Que es perfecto. ¿Qué pasa con la polaridad? ¿Es polar, es apolar? ¿Qué pasa? Muy bien, Juan, esa es la respuesta. Muy bien, no corresponde hablar de polaridad porque se trata de una estructura aniónica que ya tiene una carga neta igual a -1. Nada más. Muy bien. Acá había otra pregunta que me decía Matías. Ahí se hace promedio entre todos los enlaces, es decir, tres dobles y uno simple. Se hace, Matías, el promedio entre un simple enlace cloro-oxígeno, a ver cuánto mide esa longitud de enlace, y después cuánto mide la longitud de enlace doble entre un cloro y un oxígeno. Pero es una sola, digamos. Es la longitud de enlace que se encuentra tabulada porque se ha experimentado. Cloro-oxígeno simple, cloro-oxígeno doble. No es que porque hay tres enlaces dobles es un promedio de las tres enlaces dobles. Eso para que quede claro. Es decir, que se toma uno de cada uno. Claro, es como que se encuentra tabulado, digamos, por los estudios que se hayan hecho, de ver cuánto vale la longitud de enlace cloro-oxígeno y cuánto vale la longitud de enlace cloro-oxígeno por medio de un doble enlace. Es como en el carbonato. En el carbonato vas a tener por un lado que ver cuál es la longitud de enlace carbono-oxígeno y cuál es la longitud de enlace carbono doble enlace oxígeno. El promedio te va a dar la longitud de enlace de tu estructura. Se toma uno de cada uno, podríamos decir.
Bueno, chicos, ¿cómo andamos hasta acá? Tenemos que ir a fuerzas intermoleculares. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Vamos a cerrar algunas cosas. A ver, bien. Después vean de nuevo todos los ejercicios. Bien, yo lo que quiero preguntar, ¿por qué hay tan poca gente? ¿Ustedes tienen idea? ¿Cuántos son en el análisis 2? ¿Cuánta gente? Porque me preocupa 44 chicos nada más. En álgebra había como 80 chicos. Qué raro, ¿no? Porque en álgebra había bastante chicos. Había como 80, me parece. Eh, ¿Será que ven después? ¿Ustedes tienen algún grupo de WhatsApp o algo y saben si ven después las clases? Claro que son pocos, ¿no? Claro, puede ser que se hacen, o sea, yo entiendo que puede ser o que se hayan cansado de lo virtual o bueno, que no todos tienen los medios, porque eso es así, lamentablemente. Pero me sorprende que hubo como una disminución. Ojalá que sea así, que sea que lo ven después. Sí, ¿cuántos son? O sea, nunca llegan, no llegan a 100, digamos, en el teórico, que son los dos cursos encima. Claro, claro. ¿Qué tema, no? Sí, qué temas. Bueno, espero que lo estén viendo después. Me dicen que este trimestre está como más pesado y se van atrasando con las clases, me parece. Sí, pasa que el segundo cuatrimestre es pesado porque es quinta química general y encima está análisis matemático 2. Las dos son materias bastante, la verdad. Me dicen, pasa que tenemos, por ejemplo, después de acá tenemos química teórica, un descanso. Entonces yo pienso que las 6. ¿Y antes de esto qué han tenido? ¿Tenían algo o no? Ah, claro, tiene sistema de representación. Claro, es mucho, es mucho. O sea, pero ahora el teórico lo comienzan directamente a las 4 de la tarde, exactamente a las 4. Siempre les pregunto lo mismo, pero es para estar seguros. Sí, es mucho descanso, mucho tiempo estar frente a la computadora. Bueno, vamos a hacer hasta las y 50, vamos a hacer hasta las y 50, así se toman un descanso. Tenemos un práctico del sistema. Sí, ¿me escuchó? Sí, claro, es doble turno. Claro, exactamente. Claro, que pase eso. Sí. Lamentablemente pasa eso. Es como que es mucho tiempo frente a la computadora, uno se cansa y cierto, uno tiene problemas también, como se dice, de salud. Lamentablemente pasa eso. Acá me preguntan qué vamos a ver el año que viene. ¿Por qué vamos a tener necesidad? Sí, el año que viene, esa por suerte, sí, eh, van a estar en clase presencial. Eso seguro, eso denlo por seguro, porque si en enero y en febrero se vacunan los grupos de riesgo, en marzo ya vamos a poder estar volviendo a las aulas. Así que en eso no se preocupen. Van a arrancar directamente con química inorgánica, y la primera parte de química inorgánica es todo un repaso de química general, la parte de redox, y curiosamente la parte de enlaces. Así que, y es bueno, la verdad, que el año que viene lo puedan hacer presencial porque tienen muchos prácticos de laboratorio. Por ejemplo, mis alumnos del año pasado fue una pena que les haya pasado esto, porque orgánica y inorgánica tienen muchos prácticos de laboratorio. Entonces, bueno, ese quede bien claro, y la deserción, sí, sí. Sí, sí, son los cursos de la noche, chicos, yo tenía 100, empecé con 100 chicos y ahora tengo 15 chicos. Imagínense los cursos de la noche y la distinta realidad. Es que la verdad que hay mucha deserción. Tristemente, mucha deserción. Yo espero que, bueno, eh, que el año que viene puedan retomar los chicos que no pudieron hacerlo hoy. Y última, en la universidad, lo bueno es que uno maneja sus tiempos. A mí me preocupa mucho el secundario, que yo también soy docente del secundario, y me preocupa mucho lo que pasó en el secundario. Y dice Ulises, y por lo general, en el cursado presencial, si comenzabas con 120 chicos, llegabas a fin de año con la mitad, 60 chicos. Ahora, por ejemplo, de 120 termina quedando entre 15 y 20.
Lamentablemente es así. Y sobre todo en álgebra, ¿no? Porque álgebra es una materia que no gusta tanto. Es como que a veces pasa eso. Así que bueno, ustedes son de los cursos más numerosos que tengo. Así que, así eso que no somos numerosos, imagínense, pero son los que más se han mantenido durante el año. Bueno, entonces vamos a hacer estas y 50 que yo siempre les hablo, y alguno debe decir que hartante, que tanto que nos habla, pero bueno, es como una mínima distracción. Así que bueno, vamos a hacer eh, fuerzas intermoleculares y después seguirán con el teórico. ¿Cuál es la principal diferencia entre fuerzas intermoleculares y el enlace atómico? Todo lo que estuvimos viendo hasta ahora consideraba la unión entre los átomos. ¿Estamos? La unión entre los átomos. Cuando estamos hablando de la fuerza intermolecular, exactamente, estamos hablando de la unión de una molécula ya conformada con otra molécula ya conformada. ¿Cómo vamos a hacer para diferenciar entre las fuerzas intermoleculares? Lo principal es saber el tipo de enlace que tiene la molécula y la polaridad. Dentro de todos los tipos de interacciones podemos tener la interacción ion-ion, que es la más simple de todas y es una de las más fuertes. Si yo tengo cloruro de sodio, ustedes ya saben que esto es un enlace iónico, en donde un átomo de sodio queda con una carga neta positiva y el átomo de cloro queda con una carga neta negativa. Si este cloruro de sodio se quisiera unir a otro cloruro de sodio, lo haría a través de los polos que quedaron conformados en los compuestos. Es decir, si acá yo tengo un polo positivo por el átomo de sodio, cuando este cloruro de sodio se une a otro cloruro de sodio, ¿qué tendría que venir acá al lado del sodio? Tendría que venir el átomo de cloro que le corresponde al otro átomo de sodio. Y así se va formando la red cristalina. ¿Estamos? ¿Se entiende? Después tenemos la unión ion-dipolo. ¿Qué pasa con la unión ion-dipolo? Será la interacción que exista entre una especie con carga neta, como ser un compuesto iónico, y una especie que tenga un dipolo. ¿Cuáles son las especies que tienen dipolo? O momento dipolar neto. ¿Cuáles son esas especies? Exactamente, las moléculas polares. Todas las moléculas que sean polares. Puede ser desde una molécula de agua o puede ser hasta una molécula de ácido clorhídrico. Veamos qué pasa acá. Si yo tengo, por ejemplo, un cloruro de sodio. Cloruro de sodio disuelto en agua. Ustedes ya saben que el cloruro de sodio, al ser un compuesto iónico disuelto en agua, va a promover que las cargas se separen y ya no ocupen esas posiciones fijas que ocupan en la red. Pero ¿cómo va a ser la interacción del cloruro de sodio con cada una de las moléculas de agua? Veamos, si yo acá tengo un cation sodio con una carga neta positiva, y bueno, este cation sodio se va a sentir atraído más que nada por la parte negativa del disolvente. Si yo acá tengo la molécula de agua con el oxígeno, los pares de electrones sin compartir y los hidrógenos. ¿En dónde está la densidad de carga negativa? ¿Alrededor del oxígeno o alrededor del hidrógeno? La densidad de carga negativa está desplazada hacia el oxígeno, porque el oxígeno es el átomo más electronegativo. ¿Cómo se llamaba esto que se generaba acá? Era el momento dipolar. ¿Bien? Que daba una densidad de carga negativa y esta densidad de carga negativa va a ser la que se va a ir orientando hacia los polos positivos de mi especie iónica. Entonces, fíjense cómo lo nombro yo. Cuando estoy hablando de un compuesto iónico, estoy hablando de polos, porque queda un polo neto positivo y un polo neto negativo. Y acá yo no puedo hablar de polos, porque acá yo estoy hablando de enlace covalente. Acá yo estoy hablando de densidad de carga negativa y densidad de carga positiva. El polo negativo, por ejemplo, de este cloruro, se va a sentir atraído con la densidad de carga positiva de los hidrógenos del agua. ¿Bien? Ese es un ion dipolo permanente. Y después tenemos la unión ion-ion, que fíjense que acá tienen un ejemplo, por ejemplo, entre un cloruro de sodio y un nitrato de potasio. ¿Bien? Entonces acá también tienen la unión de dos compuestos iónicos. ¿Qué pasa con el ion dipolo inducido? ¿Qué será dipolo inducido? La palabra inducido, ¿qué les puede llegar a significar? Significa que es un dipolo que naturalmente no existe. ¿Me van entendiendo? Si yo digo que es un dipolo inducido, quiere decir que es algo que naturalmente no existe, sino es algo que se induce como consecuencia de algún otro fenómeno. Si yo tengo un compuesto apolar, yo tengo algún compuesto apolar,
¿qué va a pasar con ese compuesto apolar? Puede ser que la presencia o la cercanía de algún compuesto con carga origine una pequeña, ¿se acuerdan todo eso? Una pequeña polarización momentánea e instantánea en esa nube electrónica. Entonces, en este compuesto apolar, ¿qué va a pasar? Si bien se trata de un compuesto apolar, la presencia, por ejemplo, de algún, no sé, de algún cloruro de sodio, puede originar que este compuesto apolar, por milisegundos, sufra una pequeña distorsión de su nube electrónica y por ello tenga pequeños momentos dipolares transitorios. ¿Estamos? La molécula sigue siendo apolar, pero puede pasar, fíjense cómo está escrito acá, puede pasar que la cercanía de algún polo o de algún compuesto iónico origine un pequeño momento dipolar instantáneo o transitorio. ¿Estamos? Es una de las interacciones más débiles que existe también. ¿Se entendió este concepto? ¿Lo pueden ver? Perfecto. Como regla práctica, si quieren anoten, la mayor parte de estos compuestos orgánicos, así de ese tipo, son apolares y presentan interacciones muy débiles. Alguien les pregunta cómo pueden hacer para que esto se polarice, y bueno, ustedes responderán que simplemente basta con acercar algún compuesto, alguna especie con carga. Bien, ¿qué otros tipos de interacciones podemos llegar a definir? La interacción, nosotros acá habíamos visto la de ion, dipolo permanente, pero también podemos tener una dipolo, dipolo permanente. ¿Cómo será la interacción dipolo, dipolo permanente? La unión entre dos moléculas de qué tipo, por ejemplo, polares. La unión de dos moléculas polares hará la unión dipolo-dipolo. Acá está presentado, por ejemplo, el caso del metanol y está presentado el caso del cloroformo. Fíjense que en el caso del metanol tiene un desplazamiento de la densidad electrónica hacia este lado, fíjense el momento dipolar, y fíjense que en este lado, para el cloroformo, el desplazamiento de la densidad electrónica se da hacia ese otro lado, la dirección del vector. Si estas moléculas quisieran interactuar entre ellas, fíjense que la densidad negativa del metanol se va a ver atraída hacia quién, hacia la densidad de carga positiva del cloroformo. ¿Estamos? Entonces, para ya, bueno, vemos el dipolo-dipolo inducido y hacemos un repaso. ¿Cómo será la de dipolo-dipolo inducido? ¿Qué habíamos dicho que era el dipolo inducido? Una molécula que es apolar y que en un milisegundo, un nanosegundo, sufre una pequeña polarización. Habíamos visto que eso pasaba si le acercábamos, por ejemplo, una especie iónica, un compuesto iónico. Ahora, esta polarización que se puede hacer de esa molécula apolar también puede ser por la cercanía de un compuesto que presenta un dipolo. No será lo mismo si le acercamos un cloruro de sodio, pero si yo le acerco un metanol que tiene una densidad de carga negativa, esa densidad de carga negativa también puede provocar una polarización instantánea en mi molécula de metano. Sí, bien, resumiendo, a ver, si yo tengo la interacción entre un cloruro de sodio con un cloruro de potasio, ¿qué tipo de interacciones voy a tener ahí? Cloruro de sodio y cloruro de potasio. ¿Qué voy a tener ahí? Ion, exactamente. Atracciones netamente de qué tipo? Electrostáticas. Perfecto. Yo al cloruro de potasio, al cloruro de... cuidado, si yo tengo cloruro de potasio y cloruro de sodio, no es dipolo-dipolo. ¿Por qué no es dipolo-dipolo? Cloruro de sodio y cloruro de potasio. ¿Por qué no es dipolo-dipolo? ¿Estamos hablando de un momento dipolar en el cloruro de sodio y en el cloruro de potasio? No, exactamente. Estamos hablando de cargas netas. Estamos hablando de moléculas. Estamos hablando de dos compuestos iónicos, por eso la interacción es ion-ion. ¿Qué pasa ahora si yo a este cloruro de potasio lo quiero acercar a un pentano? El pentano, como ustedes habrán visto en el secundario, se trata de un compuesto orgánico con una cadena lineal que tiene 5 átomos de carbono. Un hidrocarburo, simplemente. Si yo al cloruro de potasio lo acerco a un pentano, el pentano que es apolar, ¿cómo va a interactuar con el cloruro de potasio? Es un ion dipolo inducido. Perfecto. ¿Qué pasa ahora si yo al pentano, ese mismo pentano apolar, le acerco un ácido clorhídrico? ¿Qué pasará ahí?
ese ácido clorhídrico va a inducir algún dipolo inducido, valga la redundancia. Sí, es dipolo inducido. Es una molécula polar acercándose a una molécula apolar. ¿Qué pasa ahora si el ácido clorhídrico quiere interactuar con otro ácido clorhídrico? ¿Qué pasará ahí? Dipolo. Exactamente. Muy bien. Fíjense que es más sencillo tratar de entender las fuerzas intermoleculares que los gases atómicos. Muy bien. ¿Qué pasa? Bueno, ya vimos que las moléculas que son apolares pueden tener una pequeña polarización cuando le acercamos a alguna especie polar. Pero entre ellas, ¿cómo interactúan? ¿Cómo interactúan entre ellas las moléculas apolares? Las moléculas apolares simplemente van a interactuar a partir o a través de fuerzas de dispersión, que también estarán relacionadas con las orientaciones, la densidad de carga. Fíjense en este metano, la densidad de carga negativa del metano tendrá tendencia a interactuar con la densidad de carga positiva del otro metano. De todas formas, las moléculas siguen siendo apolares, pero pueden interactuar obviamente entre ellas. Por supuesto que este tipo de interacción, las de dispersión, son las fuerzas intermoleculares más débiles que existen. ¿Estamos? Otra fuerza intermolecular que existe, que es de bastante consideración, es la del puente hidrógeno. Puente hidrógeno, ¿qué quiere decir? Su nombre lo dice. Quiere decir que dos moléculas pueden interactuar entre ellas cuando la unión sea a través de un hidrógeno. ¿Quiénes son las moléculas que pueden formar enlaces de puente hidrógeno? No son cualquiera. Son las moléculas que tienen especialmente qué elementos: oxígeno, nitrógeno y flúor. Por lo tanto, si ustedes ven agua, ven amoníaco, ven cualquier alcohol, siempre van a ser interacciones del tipo puente hidrógeno. ¿Lo pueden ver eso? ¿Qué pasa con este metanol y esta molécula de agua? Fíjense la densidad de carga negativa de este oxígeno, cómo interactúa con este otro oxígeno que hay en el medio para poder unir a las dos moléculas. ¿Qué hay en el medio? Exactamente, un puente hidrógeno. ¿Saben además en dónde está el enlace de puente hidrógeno? Algo que tenemos todos y que sin eso no existiríamos. ¿Me han comentado? Muy bien, Santiago, exactamente. En las cadenas que ustedes observan del ADN. Exactamente. Todas esas uniones son a partir de enlaces de puente hidrógeno. Es una materia muy linda, la verdad, biotecnología, donde trabajarán con bioreactores, ADN, genética, una materia muy linda. La van a tener en cuarto. Van a acordar del puente hidrógeno de química general. Bien, acá hay un pequeño cuadro que es bastante interesante. Lo pueden analizar, lo vamos a analizar todos juntos ahora. Entonces, fíjense, si ustedes tienen iones participando, cuidado que cuando decimos iones estamos hablando de especies con cargas netas definidas. Si hay un ion participando, por ejemplo, yo les dijera un cation calcio, y a su vez está unido a otro cation calcio, ¿qué van a decir? ¿Hay iones? Sí. Si se trata de la interacción entre dos iones, tenemos la interacción ion y ion. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ese ion, ¿con quién más podría participar o con quién más podría interactuar? Podría interactuar con una molécula polar, entonces será un ion con dipolo permanente, muy bien. Y ese ion también con quién puede interactuar. Ese cation calcio, ¿con quién más también podría interactuar? Podría interactuar con una molécula apolar, exactamente, y sería un ion y un dipolo inducido. Y acá hay un pequeño error de ortografía. Estos sí van con tilde ortográfica. Bien, se entendió la parte de los iones, la más sencilla. El ion puede interactuar con el mismo, con una molécula polar y con una molécula apolar. ¿Qué pasa ahora si no participan iones? Nos olvidamos de los compuestos iónicos. Vamos a decir, bueno, no hay iones, pero ¿se trata de especies o compuestos polares? Veamos. Si no son polares, ¿qué va a pasar? Vamos a tener la presencia única de moléculas apolares que están interactuando entre sí. Por ejemplo, un metano con otro metano. Esas moléculas apolares reciben el nombre de fuerzas de dispersión cuando interaccionan entre ellas. ¿Y este tipo de fuerza intermolecular de qué tipo es? ¿Es fuerte? ¿Es débil? ¿Cómo era eso? Era una interacción bastante débil, exactamente. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si tenemos moléculas polares?
Supongamos que tenemos moléculas polares. Si no hay nitrógeno, ni oxígeno, ni flúor, ¿de quién nos podemos olvidar? Si no hay ni nitrógeno, ni oxígeno, ni flúor. ¿De quién nos podemos olvidar? Del puente hidrógeno. ¿Bien? Si no hay, nos olvidamos del punto hidrógeno y nos quedamos con las interacciones que pueden tener entre sí las moléculas polares, como por ejemplo dos ácidos clorhídricos. Ustedes siempre imagínense ejemplos para ir viendo las interacciones. Supongamos que no está el nitrógeno, el oxígeno y el flúor, tenemos un ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico, ¿con quién podría interactuar? Podría interactuar con otro ácido clorhídrico. Si son dos ácidos clorhídricos interactuando entre sí, ¿cómo se va a llamar esa fuerza intermolecular? Dipolo, dipolo. Muy bien, permanente. Ahora, si el ácido clorhídrico va a interactuar con un etano, ¿qué dirían ustedes? Es con un dipolo y un dipolo inducido, lo que puede ser con una molécula polar o una molécula apolar. Exactamente. Este cuadrito es el que les va a permitir a ustedes estudiar fuerzas intermoleculares. Acá está el resumen de todo lo que tienen que hacer. ¿Estamos? Bueno, acá tienen simplemente un análisis más o menos de todo lo que estuvimos comentando respecto a las magnitud de las fuerzas intermoleculares. Como tendencia general, las fuerzas más débiles, ¿cuáles dijimos que eran? Las fuerzas más débiles, ¿cuáles dijimos que eran? Las de dispersión. Muy bien. London, Van der Waals, también le llaman. Si yo tengo un dipolo-dipolo permanente, un dipolo-dipolo inducido, ¿en dónde les parece que va a estar presente la mayor interacción? La mayor magnitud en el dipolo-dipolo permanente. Muy bien. Tengo un ion dipolo y un ion dipolo inducido. ¿En dónde estará la mayor interacción también? Siempre en el dipolo-dipolo permanente. Perfecto. ¿Lo pueden ver? Perfecto. ¿Qué pasa si yo tengo un ion dipolo permanente y tengo un ion? ¿Dónde será la mayor interacción? Muy bien, en el ion-ion. Bueno, y aparte tenemos el puente hidrógeno. El puente hidrógeno es una fuerza que fíjese que por eso está separado, no está en una tendencia como está escrito acá. El puente hidrógeno se trata de interacciones que son fuertes también, se trata de interacciones que son fuertes, pero tenemos que comparar entre ellas. A ver, si yo estoy hablando de agua, amoníaco, que ya vamos a hacer ese análisis, obviamente que se trata de interacciones fuertes. Pero si yo quiero comparar un punto hidrógeno con un ion-ion, tengo que ver ahí, obviamente, quién presenta la mayor interacción. Yo no puedo hablar, por ejemplo, a ver, el ejemplo más clásico, justo lo que me está preguntando Joaquín. Yo tengo un cloruro de sodio y tengo agua. ¿En dónde les parece que va a haber la mayor interacción? ¿En un cloruro de sodio con otro cloruro de sodio o entre agua con un agua? ¿En dónde les parece? En el cloruro de sodio, muy bien. ¿Y cómo pueden hacer para desempatar esa cuestión? ¿En quién se fijan? Que es lo que me está diciendo Joaquín acá. ¿Se fijan en quiénes? En las propiedades físicas de los compuestos. Entonces, cuidado y no se dejen engañar con eso, porque lo he leído en varios lados que dice, el puente hidrógeno es una de las interacciones más fuertes que existen. Sí, totalmente de acuerdo, pero siempre y cuando comparemos en la misma familia de compuestos. Si yo tengo que comparar un amoníaco con un cloruro de potasio, obviamente que el cloruro de potasio va a tener como ion, va a tener interacciones más fuertes. ¿Estamos? Entonces, siempre que tengan que hacer las comparaciones, está muy bien, pero comparen entre la misma familia de compuestos. Vamos a hacer el análisis ahora, y ya vamos a ir a unos ejercicios, bueno, que estos son ejercicios de todas formas, para poder ver cómo hago para distinguir cuando tengo una interacción más fuerte o tengo una interacción más débil. A ver, supongamos que yo quiero comparar entre un cloruro de sodio con otro cloruro de sodio y un cloruro de aluminio con otro cloruro de aluminio. Ambos ya sabemos que forman compuestos iónicos. ¿Cuál será la principal diferencia que existe entre un cloruro de sodio con otro y un cloruro de aluminio con otro? La carga, muy bien. ¿Y eso en qué impactaba? Lo vamos a ver en sólidos de todas formas. Pero eso en qué impactaba? En la energía reticular del sólido. La energía reticular del sólido estaba dominada ¿por quién? ¿Por qué tipo de fuerza? ¿Cómo se llamaba? Las fuerzas culómbicas. ¿Vieron la formulita?
¿Vieron la formulita de los sólidos iónicos? En la cual tenía que tener presente la carga del catión y la carga del anión. Bueno, si no lo vieron, lo vamos a ver en el práctico, de todas formas. Muy bien, Joaquín. Consideras una constante la carga del catión, la carga del anión y la distancia que existe entre los átomos. Como regla práctica, hasta que veamos la semana que viene sólidos, cuanto mayor sea la carga de los polos, cuanto mayor sea la carga de los polos, mayor va a ser la interacción. Lo mismo pasa si yo tengo que interactuar entre un ion con una molécula polar, el ion dipolo. Obviamente será mayor la interacción que exista entre una molécula de agua con el catión de aluminio al que exista con una molécula de agua con el catión sodio. Y lo mismo pasa en el ion dipolo inducido. Obviamente será mayor la interacción entre el catión de aluminio con el metano que la interacción que pueda llegar a tener el metano con el catión sodio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están seguros? ¿Alguna duda? ¿Cómo hago para diferenciar? ¿Están dormidos? No, ¿están perdidos? ¿Están despiertos? A ver, perfecto. Bueno, me alegro, porque yo digo que se me quedaron en el camino. Y bueno, me parece muy bien, Joaquín, que siempre estén a todo ritmo, como dicen ustedes. Muy bien. ¿Qué pasa con las fuerzas de dispersión? ¿Qué pasa con las fuerzas de dispersión? A ver, si yo tengo, fíjense, un metano que interactúa con otro metano, y fíjense lo que tengo acá, un hexano que interactúa con otro hexano. Dijimos que ambas son apolares, se trata de compuestos orgánicos. Ahora, ¿qué pasa a medida que se vaya alargando la cadena, esa cadena carbonada? ¿Qué va a pasar? Hay más posibilidades de que la polarización exista y sea mayor, porque no es lo mismo que exista una polarización de un carbono con cuatro hidrógenos a su alrededor, a que exista una pequeña polarización instantánea de 6 carbonos con 14 hidrógenos. Cuanto más larga sea la cadena ramificada o no, fíjense que eso lo van a ver también la masa molar del compuesto. Cuanto más larga sea la cadena, mayores van a ser las interacciones esas de fuerzas de dispersión. Fíjense que acá, 6 carbonos, mucho mayor a un carbono, 8 carbonos, mucho mayor a 6 carbonos. ¿Lo pueden ver? Siempre, entonces, cuando tengan que evaluar en un parcial entre moléculas apolares, cuando tengan que evaluar en un parcial entre moléculas apolares, lo primero que van a hacer, chicos, es ver la masa molar del compuesto. Aquel que tenga mayor masa molar presentará interacciones de dispersión de mayor intensidad. Y lo mismo después pasa con las ramificaciones en las moléculas. Esto lo van a ver también en química orgánica. ¿Alguien tiene idea cómo se acuerda? ¿Alguien sabe por casualidad cómo se llamaban? ¿Cómo nombramos en la nomenclatura en química orgánica? ¿Se acuerdan que hablábamos de un isooctano, por ejemplo? Octano, isoctano. ¿Les suena de algún lado? Algunos dicen que no, no hay problema, no hay problema. A los que no les suena no hay ningún problema, lo van a ver en el año que viene. Pero a veces en el secundario se suele hablar, que justamente Pedro sobre lo que me iba a decir, a veces se suele hablar de eso, de la cadena lineal y la cadena ramificada. Fíjense qué pasa acá. Tenemos acá una cadena lineal y acá tenemos una cadena ramificada. ¿Por qué les parece que es mayor el punto de ebullición en la cadena lineal que en la cadena ramificada? Fíjense que la propiedad me dice eso. La propiedad me dice que este compuesto, que sería el hexano, ebulle a los 68 grados Celsius. Y fíjense que el isohexano sería a 49,7. ¿Por qué será eso? Es más fácil de romper cuál. Es más fácil de romper cuál, exacto. Siempre recuerden, fuerzas intermoleculares con quien está asociado con las propiedades físicas. Cuanto más intensa sea la fuerza intermolecular, más me va a costar a mí generar un cambio en el compuesto. ¿Cuáles son esos cambios que uno trata de inducir? Casi siempre son cambios de estado. Si yo tengo un compuesto que tiene fuerzas intermoleculares elevadas, más difícil va a ser llevarlo a otro estado de agregación. Necesitaré más energía. El punto de ebullición acá es de 68 grados Celsius, implica que necesitaré más energía para llevarlo al estado gaseoso. ¿Lo pueden ver? Quiere decir que las interacciones acá son más fuertes. Eso es también porque la superficie de contacto es mayor en la cadena lineal a cuando estamos en la cadena ramificada. ¿Entiende? Acá es más fácil de romper la estructura.
Es más fácil inducir el cambio de estado. ¿Lo ven? Como conclusión, en las moléculas apolares, lo primero que van a hacer siempre es evaluar la masa del compuesto. El que tenga más masa, mayor fuerza intermolecular. El que sea lineal, mayor fuerza intermolecular y se acabó. Con eso es suficiente como para poder evaluar. Y en las interacciones del ion, en la carga neta que tenga el catión o el anión. Bien, ¿qué va a pasar? Y vemos esta filmina y vemos la última y los dejo ir. ¿Qué va a pasar acá? Si yo tengo un dipolo-dipolo permanente y un dipolo-dipolo inducido. Si yo tengo un ácido sulfídrico que está interactuando con otro ácido sulfídrico y después tengo un cloroformo que está interactuando con otro cloroformo. Ambas son moléculas de qué tipo? Ambas son moléculas de qué tipo, ¿qué les parece? Ambas son moléculas polares. ¿Bien? Entonces, en ambos casos serán dipolo-dipolo permanente, dipolo-dipolo permanente. ¿Por qué, si ustedes se fijan, hay tanta diferencia entre el punto de ebullición de uno con el punto de ebullición del otro? Ambas son polares, pero ¿en quién me voy a tener que fijar para ver quién presentará las mayores interacciones polares? En la masa del compuesto. Estamos en la masa del compuesto. Estamos lo primero que van a hacer. Siempre que ustedes tengan un compuesto de mayor masa, es porque tienen una nube electrónica mayor, por lo tanto, las interacciones van a ser más fuertes. Fíjense la diferencia que hay. Este tiene 61,2 grados Celsius, este tiene menos 60. ¿Lo ven? Bueno, el puente de hidrógeno es la última que vamos a analizar y ya los dejo en libertad. No es lo mismo, acá está un ejemplo clásico. Tenemos agua que interactúa con otra molécula de agua, que creo que el dibujo sería este que le corresponde acá. Fíjense, la molécula de agua interactúa con otra molécula de agua, con otra molécula de agua. ¿Bien? ¿A través de quiénes? Del puente hidrógeno. ¿Cómo se llama esta especie que está acá? ¿Se acuerdan? Peróxido de hidrógeno, ¿sí o no? El peróxido de hidrógeno. ¿En cuál de los dos les parece a ustedes? ¿En cuál de los dos les parece a ustedes que hay más posibilidades de formar los puentes de hidrógeno? ¿En el primero o en el segundo? ¿En dónde podré formar más los puentes de hidrógeno? En el peróxido, ¿por qué? Porque en el peróxido exactamente tengo más oxígenos presentes y esta vez también tengo la posibilidad de formar esos enlaces puentes de hidrógeno. Analícenlo. ¿Estamos? Fíjense cómo puedo hacer acá las uniones de puente de hidrógeno. Un oxígeno con otro oxígeno. Al tener otro oxígeno más en el puente de hidrógeno, puedo hacer más interacciones. Entonces, fíjense que el punto de ebullición del agua, ya lo conocemos todos, que es de 100 grados Celsius. Y fíjense que para el peróxido aumenta, no tanto, pero sí aumenta levemente hasta 150,2. ¿En dónde dirían ustedes que las fuerzas intermoleculares son más intensas? ¿En el peróxido o en el agua? En el peróxido, exactamente. Siempre véanlo por ese lado. Bueno, en la clase que viene, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver simplemente la primera media hora, lo vamos a asociar directamente con líquidos, así que queda justo. Vamos a ver en la primera media hora este ejercicio. Y el que podríamos hacer ahora, antes de que se vayan, es el ejercicio 20. Que me preguntan, ¿cuál de las siguientes uniones puede presentar una unión de puente hidrógeno? No se hagan problema si no llegan al teórico, porque yo ahora le aviso a la profe de que les dé unos minutitos más. El puente de hidrógeno, ¿cuál presentaría para ustedes posibilidad o tendencia de puente hidrógeno? Veamos, el primero, metilamina. ¿Tengo oxígeno, nitrógeno, flúor? Sí, tengo el nitrógeno. Este puede formar puente hidrógeno. ¿Por qué el dimetiléter no puede formar puente hidrógeno? Y el bromuro de hidrógeno, para que lo vayan pensando. ¿Por qué no puede formar? Acá, primero, porque se trata de un éter, exactamente. Tenemos el oxígeno como central, pero ¿qué pasa con ese oxígeno? ¿Está unido a quién? Está unido a los carbonos, exactamente. ¿Y por qué acá no puedo formar el puente de hidrógeno? Exactamente, muy bien, Agustín. Esa es la respuesta.
¿Por qué acá no puedo formar? Porque el bromuro de hidrógeno directamente no tiene los átomos que debería tener para poder formar y armar ese puente. Sin embargo, ambos son moléculas polares. Por lo tanto, los dos, si ustedes se fijan, forman dipolo-dipolo. El único que puede formar puente hidrógeno es la metilamina. Como regla práctica, anoten chicos, la mayor parte de los compuestos que tienen nitrógeno y son alcoholes que tienen el grupo oxidrilo, ¿se acuerdan? Esos por lo general pueden formar los puentes hidrógeno. ¿Estamos? Para que no se confundan. Los ejercicios que pueden ir haciendo de enlaces, bueno, eso se los había marcado. De fuerzas intermoleculares, me parece que no tienen muchos ejercicios. Así tienen, pueden hacer, fíjense la página 81. En la página 81, algunos ya hemos hecho, pero si se animan, hagan el 16 y hagan el 16, 17 y 18. Si se animan. El 20 ya lo hicimos. Así que si se animan, hagan los tres primeros. ¿Estamos? Ahora si vayan a descansar 10 minutitos, ahora le aviso a la profe que les doy 10 minutitos de recreo. Y bueno, cualquier cosa, ya saben, nos estamos comunicando. Cuídense, sí. Les dije 16, 17 y 18, exactamente. Y después del 17, ¿qué sigue? Uy, a ver. Bueno, los pocos que nos fuimos sumando después, ¿alguien me quiere decir después del 17 qué ejercicio tiene? Creo que somos tres nada más. Bueno, vamos sumándose un poco más. Después del 17, ¿cuál tienen? Dicen, yo tengo el 16, que es el que tiene para ordenar según punto de ebullición. ¿Qué tienen? ¿Dos ejercicios nada más tienen? Qué raro. Eso debe ser un error de la guía, entonces. O sea que tienen únicamente una página con dos ejercicios. Tienen 13, 14. Qué raro eso. Claro, está mal entonces. El 13 Victoria es el que dice ordenar las siguientes sustancias de menor a mayor punto de ebullición. Bien, entonces está cambiada la nomenclatura. Entonces hagan el 13, el 14 y el 15. Está cambiada la numeración. Eso tengo acá en mi guía. Entonces hagan el 13, el 14 y el 15. El 17 ya lo hicimos recién. Si pueden, que somos cuatro nada más, si pueden chicos y chicas, avisen por favor de hacer esos tres, si me hacen ese favor. Gracias. Gracias chicos. Bueno, entonces los dejo entonces. Que anden bien chicos. Gracias por volverse a conectar.